segundo plano. Primero, la cortedad de su vida. Obviamente, el fin de su vida impidió que muchas de las cosas que él estaba comenzando a llevar adelante en pos de concretar ese Perón distinto fructificaran. Y obviamente el otro elemento estuvo dado por los enormes problemas que él tuvo dentro del peronismo. Porque obviamente en el peronismo se genera una lucha muy fuerte, porque claro, a la hora de acceder al poder, sobre todo las organizaciones juveniles querían, demandaban una porción de participación del poder que obviamente las otras estructuras del peronismo no estaban dispuestos a dar, y Perón tampoco. Así que ese Perón distinto no llegó a verse totalmente porque tuvo que abocarse a muchos de los problemas de esa Argentina violenta, que tenían como instrumento, o digamos como campo de la violencia más importante, lo que estaba internamente pasando dentro del peronismo. Porque obviamente la oposición, como vos bien decís, ante el mito había quedado sin poder efectivo. Perón gana la elección del 23 de septiembre de 1973 con el 62% de los votos. Así que ese Perón distinto no trasciende tanto, no se sabía qué era, porque obviamente lo que aparece en la superficie es la puja permanente entre la izquierda del peronismo y la derecha del peronismo, y él sin dudas tiene que tomar partido por uno de esos dos sectores con definiciones propias del peronismo, porque esa lucha era una lucha desde el punto de vista de la metodología bien peronista. Hay un aspecto de esa decisión de volver de Perón que a mí me quedó un poco en la duda, y seguramente no tenemos nadie la certeza de qué es lo que quería Perón, pero hay una lucha entre él, que no quiere por momentos volver, no dice que quiere volver, pero deposita la decisión en Cámpora, en el comando táctico, llamaba él, y cada vez que él hacía un retroceso en eso, aparecía Lanuse desafiándolo, o sea, no le da el cuero, entonces lo obliga a Perón a decir, no, sí, yo tengo coraje para volver. Entonces, lo que quería preguntarte es cuál es la sensación que vos tenés. ¿Perón realmente quería volver o fue obligado por este desafío, este patoteo, digamos, permanente de Lanuse? Mira, es una pregunta de enorme importancia, que hay que ubicarla en el contexto de lo que estaba pasando en aquel momento. Perón había quedado muy afectado e impactado por su fracasado primer retorno, el de diciembre del 64. Aquel retorno que llega hasta Brasil, ¿no? Exactamente, llega a Brasil y después en una situación que marca claramente la impronta del poder militar en aquel momento, Perón no es impedido de volver de viaje, ¿no? Eso le genera un enorme problema dentro del peronismo, y le genera un enorme problema a Perón en Madrid, porque Franco se enoja mucho y lo obliga casi a un exilio madrileño muy fuerte. Perón estaba obviamente entonces con muchos temores y muchos fantasmas, porque obviamente toda esta idea de que Perón no volvía más era una idea que estaba muy fuertemente presente dentro del peronismo. Y en el peronismo todos decían que luchaban por la vuelta del Perón, pero realmente eran muy pocos los que creían en la posibilidad de la vuelta de Perón. Por eso Cámpora tiene que enfrentar un frente interno muy difícil y muy complejo. Porque muchos se burlaban de Cámpora en cuanto a que pudiera tener efectividad su deseo. Y Cámpora sabía dos cosas. Cámpora sabía que se jugaba primero su prestigio histórico, tanto es así que él, y eso nosotros lo reprodujimos, se lo confiesa a Miguel Bonazo, que tiene el autor de ese libro fenomenal que se llama Cámpora, el presidente que no fue. Cámpora ya después, en el final de su vida, le confiesa a Bonazo que el elemento del cual él más se siente orgulloso en su vida no fue ser presidente, sino haber logrado el retorno de Perón. Entonces Cámpora jugaba una partida propia, pero además Cámpora jugaba y con buen criterio que si Perón no venía, ese proceso eleccionario estaba por lo menos
en duda, sobre todo para el peronismo. Sobre todo para el peronismo, porque obviamente, acordate, Joaquín, que sin Perón no había un liderazgo claro en ese momento. Y por eso Cámpora obviamente lo apoya. Y era algo a lo cual Lanusse le temía brutalmente. Tanto es así que Lanusse, con el embajador Rojas Silveira, que era el embajador argentino en España, trabaja mucho el tema médico y digamos, tratan de abrevar en las fuentes que daban idea de que Perón podría estar sufriendo un cáncer, ¿no? Para que vean el tema de la salud. Entonces Lanusse especula mucho con esto, con el tema de la posibilidad de Perón teniendo un cáncer. Por eso Cámpora, en aquel viaje que hace cuando lo convence a Perón, se juega una partida enorme y Perón le transmite una responsabilidad también brutal, porque Perón tenía mucho miedo que lo mataran, tanto en ese primer retorno como después vamos a hablar del segundo retorno. Así que fue toda una pelea interna dentro del justicialismo muy fuerte, porque había mucha gente del justicialismo, Osinde, el mismo López Rega, que no querían la vuelta de Perón. Y por